Buenas a todos y a todas. En este curso del área de bioética del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, acá en Argentina, para los que nos están viendo desde el exterior. Y es un curso que se ha programado para las consideraciones éticas, es decir, para lo que se debe hacer en tiempo de pandemia, y enfocado a los comités de bioética. Pienso que me pidieron que les hablara en el sentido de mi experiencia. Hace 24 años que integro el Comité de Bioética Asistencial del Hospital Privado de Córdoba y tantos años igual del Comité de Ética de la Investigación, además de la Comisión de Bioética del Consejo Médico de la provincia de Córdoba. Entrando en el tema del rol del Comité de Ética en esta situación excepcional, no es fácil porque no hay experiencia. Es decir, la mayor experiencia que podemos decir de un comité es el llamado urgente a reunirse en situaciones muy puntuales, muy específicas, que motivaban que en vez de la reunión programada, que podría ser el primero y último viernes de cada mes, había que reunirse de emergencia para tratar una situación que requería una recomendación rápida. Y recalco esto de la recomendación. Recordar que los comités no tenemos la facultad de indicar qué es lo que se debe hacer, sino recomendar lo que se debe hacer. Y esto es porque somos un órgano, los comités, que tienen tres funciones. Una educativa para el comité mismo en sí, para el lugar donde se desempeña su labor, es su hospital y para su comunidad. Una función consultiva para hacer las recomendaciones en situaciones de conflicto y una función normativa, que es la última de las funciones y la más compleja en el sentido de que se elaboran recomendaciones para situaciones especiales. Por ejemplo, nuestro comité elaboró normas para la decisión de no reanimar o normas para la adecuación del esfuerzo terapéutico y normas para la atención de fetos inviables. En esta situación que tanto nos angustia, se preguntarán, ¿deben los comités hacer recomendaciones? Y acá, por la característica de esta situación, las recomendaciones éticas para afrontar esta pandemia tienen que ser a un nivel más amplio que el comité propio de una sola institución. Tendrían que ser recomendaciones elaboradas por comités regionales o nacionales, si lo hubiera. Como no hay, ustedes ven que se están formando los comités de emergencia regionales y ellos van a tener, digamos, la tarea de hacerlo. Y hay que hacerlo pronto. Si ustedes van y revisan, pongan en Google recomendaciones éticas de España para pandemia, van a encontrar, y están agregadas en el material bibliográfico de este curso, por ejemplo, las recomendaciones del Comité de Ética de España. Es decir, algo a nivel general, a nivel de todo España. Y después van a ver recomendaciones en el mismo material de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos y Cuidados Coronarios. Si se fijan muy bien, hay un punto en que el Comité Español, el Comité de Ética de España, hace una crítica al Comité de la Sociedad Española sobre algunas recomendaciones. Y esto es válido, y esto es
saludable que haya diferencias y que se puedan manifestar, se puedan hacer transparentes. Yo creo que en el fondo hay un mínimo de acuerdo en todas las recomendaciones. Lo que se enfatiza es que cuando se vaya a recomendar lo que se debe hacer, hay que fundamentarlo en los principios. Y el principio de la justicia como equidad, de la responsabilidad, de la temporalidad, de que, en el sentido de que hay que revisarlas en corto tiempo, por lo tanto deben ser flexibles, del principio de transparencia y de publicidad, lo que antes se llamaba universalidad, es decir, que sean recomendaciones que se basen en la confianza y que acrecienten esa confianza de la población hacia los comités institucionales de ética, porque confían en que sus decisiones son justas y fundamentadas, son transparentes y públicas. Entonces eso va a reforzar la confianza, que es lo que una de las necesidades en este momento. Confiar en lo que nos dicen las autoridades que realizan las recomendaciones. Las autoridades de todo nivel deben ser proactivos, es decir, no reactivos. Hay que llegar antes que se produzca la situación. Por eso, en las recomendaciones, fíjense de todos los temas que comprenden y vean, hay un cuadro de la Sociedad de Terapia Intensiva Española que está muy bien, que cubre todos los aspectos. Y hay como les vuelvo a decir, hay una uniformidad. Cuando uno lee las recomendaciones que han hecho grupos de expertos de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido y de Brasil, y las compara con las españolas y con la italiana, es increíble porque muchas veces se citan unos a otros como reforzándose. Y eso es lo necesario, ¿no? Es decir, elaborar en estas situaciones donde puede haber conflictos de valores, y eso es una tarea que hace el comité, tratar de resolver problemas, es decir, no tanto dilemas que una cosa u otra, sino problemas, y que la solución nunca va a ser apodíctica, es decir, con esa verdad de la matemática, de la geometría, sino que va a ser una recomendación razonable, racional, responsable, prudente. La vieja frónesis, hoy tan actual, de Aristóteles, que generalmente va a estar en el punto medio de los caminos extremos. Eso es lo que se le puede pedir a los comités de todo el mundo. Recomendaciones razonables, racionales, prudentes, responsables. No se le puede pedir más, pero menos tampoco. Esa es la tarea. Reflexionar y adecuar esas recomendaciones a la situación que vive cada país. Supongamos, nosotros no tenemos lo que tienen los holandeses. Ustedes fíjense, en Holanda tiene un alto número de casos, pero no tiene saturación del hospital. ¿Qué ha pasado? Se han estudiado y se ha comprobado de que, si bien tiene una mortalidad, el 80% de las personas mueren en sus hogares y son ancianos. Alguien dirá, en Holanda está autorizada la eutanasia, le harán eutanasia. No. Lo que pasa es que los holandeses tienen muy buen servicio de cuidados paliativos. Esas personas mayores, y es una nación, un país que ha demostrado tener una autonomía en sus decisiones de alto nivel, esas personas tienen una autonomía muy elaborada y toman esas decisiones que para otros pueden decir, abandonamos los ancianos. Y no,
Esos ancianos han elaborado ya directivas anticipadas y tienen el recurso, que nosotros no lo tenemos, de cuidados paliativos domiciliarios de alta calidad. Entonces, aún a sabiendas de que pueden morir, no tienen ese miedo, no al morir, sino al sufrir durante la muerte. Al tener asegurado cuidados paliativos, esos pacientes, el 80% no ingresa a terapia intensiva por su propia decisión. Fíjense, y han aliviado y no tienen problemas de hacer los triage que tenemos que hacer nosotros, porque vamos a tener mucha población que pide ingresar a los cuidados intensivos. Entonces, yo creo que hay que contextualizar, hay que saber de que estamos aplicando en esta situación una ética utilitarista, es decir, la ética deontológica, en la gran división formal de las éticas, que dice, es bueno hacer lo que se debe, los principios, las normas, eso hay que aplicarlo, pase lo que pase, y lo otro, se debe hacer lo que es bueno. Y lo que es bueno en estos casos es maximizar el beneficio a la mayor cantidad de ciudadanos. Y esto requiere recomendaciones que prioricen el ingreso a las terapias o el problema está ahí generalmente, que prioricen ese ingreso y esa priorización, esa categorización, esa selección es la que se llama triage y a que tanta gente los crispa porque dicen se desprecia a los menos favorecidos y no es así. Entonces, la tarea de los comités es revisar, yo creo, todas las recomendaciones posibles, las que se adjuntan como bibliografía de soporte en este curso, y elaborar o tener una conexión permanente entre ellos, porque en todas las recomendaciones, además, está muy bien explicitado que el médico que debe hacer esa selección, esa categorización de paciente para ingresar a disponer de recursos muy escasos, como son las camas de terapia intensiva, van a tener el soporte de los comités para hacer consultas, ya sea a través de personas especializadas de los comités, por ejemplo, que sean anestesiólogos, que sean terapistas intensivos, que tengan una experticia en ese tema y que puedan asesorarlos y a su vez ser miembro del comité de ética o tener grupos pequeños de miembros del comité que estén más avesados en estas situaciones para apoyar a tomar decisiones a médicos que se sientan muy solos y disminuirles la carga emocional, evitar el distrés moral al que están expuestos. Esto es cuidar a los que cuidan. Y por otro lado, recomiendan también que el comité apoye a la familia de los pacientes, a explicarles las recomendaciones, a explicarles, a darles las justificaciones de por qué se eligió que su pariente no ingresara a la terapia intensiva. Ese es otro rol que se le asigna a los comités de ética asistencial, para tratar de paliar, de poner en mejor situación a toda la población. Y cumplir esto, cuando uno dice hospitalario, realmente entender que el hospital es hospitalario, que da hospitalidad, que hace sentir mejor a las personas. Es decir, cuando uno dice qué hospitalario que es, que el hospital realmente sea un lugar donde se sienta cómodo. Recordemos que la palabra ética, ya en los versos de Homero, se refería metafóricamente a los pastores que cuidaban las ovejas. Los pastores en la Grecia antigua eran personas valoradas en el sentido de que cuidaban a las ovejas, que eran los que le daban el vestido y el alimento. Y ese cuidado del pastor, de cuidar el rebaño, es lo que tenemos que hacer nosotros, de darle protección. De ahí viene la palabra ética. Fíjense en la relación tremenda que hay entre el mundo sanitario y la ética en sus nacimientos griegos.
Bueno, esto es lo que le quería transmitir, a trabajar, a estudiar, a deliberar, sabiendo que la deliberación es la única metodología que hoy se acepta como responsable, donde con preparados de ánimo y con verdadera honestidad intelectual y también con coraje, tomemos decisiones fundamentadas con argumentos racionales, razonables y que contemplen los principales principios éticos que nos rigen. Adiós, muchas gracias por la atención. Mucho gusto.